Doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física, experto en epidemiología. 29 años para decidir que no es bueno el plástico en el interior de las latas de conserva es demasiado tiempo. ¿Tú sabes cuánto daño has provocado? ¿Cuánta enfermedad podrías haber evitado? ¿Cómo se descubrió que esto afectaba? Ese problema de hormona tiroidea lo que está afectando es al desarrollo de toda la población, que el coeficiente intelectual en Europa ha caído de cerca de 3 puntos en 40 años. No te ha castigado Dios, son enfermedades hormonales por desajustes hormonales. ¿Qué medidas cada uno en nuestra casa a nivel personal podemos tomar para evitar esa exposición? La primera, sacar el plástico de la cocina. Los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de contaminantes ambientales. Por ejemplo, todos los artículos son de plástico, todo, absolutamente todo. Biberones, chupetes. La orgía del plástico, ¿no? Doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física, experto en epidemiología, médico especialista en ejercicio, fuiste director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria y creo que has organizado las 10 últimas conferencias nacionales de disrupción endocrina. Así es. Bienvenido al podcast Desafío Éxito. Un placer estar aquí con vosotros. No, el placer es nuestro, te lo aseguramos. Nicolás, la primera pregunta. ¿A qué te dedicas y por qué has llegado y por qué has enfocado a ello tu carrera profesional? Pues soy catedrático de Radiología y Medicina Física en la Facultad de Medicina y médico en el Hospital Clínico, como decías, y dirijo un grupo de investigación que estudia factores ambientales. Empecé mi tesis hace ya muchos años, cerca de 45, en cáncer de tiroides. Después me fui a Bélgica a estudiar 3 años a un centro de oncología, cáncer de mama. Después volví y me volví a ir a Estados Unidos y estuve otros años en Boston estudiando cáncer de próstata y siempre era lo mismo, cáncer y hormonas. Hay un tipo de cáncer, el tiroides, la mama, la próstata, que se llama cáncer hormonodependiente o dependiente de las hormonas. Y en un momento determinado, para el año 87-88, estando en Estados Unidos, tuvimos una contaminación en el laboratorio con tubos de plástico y empezamos a darnos cuenta que algunos componentes de ese plástico también eran hormonas. Y a partir de ahí se reorientó la investigación en cáncer hormonodependiente y en otras enfermedades hormonales y los factores ambientales, entre ellos el plástico. Y Nicolás, a día de hoy, es una tradición que tenemos en el podcast, ¿cuál es tu propósito en la vida? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Pues el mayor de los últimos años ha sido la difusión y la diseminación. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? He publicado 350 papers, como nosotros decimos, publicaciones en inglés, y he dirigido 56, creo que 57 tesis doctorales. Y dices, publicaciones que nadie ha leído y tesis doctorales que nadie ha leído. Esto no es la manera de hacer las cosas. En algún momento habrá que contarle a los que han financiado todo esto qué es lo que han pagado. Toda la financiación de estos 50 años ha sido pública y competitiva. La habéis pagado vosotros, nosotros, con nuestros impuestos. El otro día comentaba yo, cuando acababa el plazo de Hacienda, digo, cuando te estés lamentando de dónde han ido tus impuestos, pues te voy a decir una cosa, me lo he comido yo durante muchos años, en forma de salario, de grupo de investigación, de becarios, de personal y de proyectos competitivos. Y te voy a decir, no nos ha faltado ni uno. El último europeo de 74 millones de euros para hacer exposición de los europeos, norte, sur, este y oeste, a contaminantes químicos ambientales. Y la gran lástima, y por eso contesto a tu pregunta, es que después de haber gastado tanto dinero, parece que no tiene ningún objetivo, que no llega a la población y cuando llega a los órganos de decisión en Bruselas toma demasiado tiempo. 29 años para decidir que no es bueno el plástico en el interior de las latas de conserva es demasiado tiempo. Eso lo publicamos en el año 95. Año 95. Las latas de conserva españolas, turcas, francesas y brasileñas tenían, las que estudiamos, ¿no?, un recubrimiento interior con una lámina de plástico que liberaba al interior un compuesto tóxico hormonalmente activo que es el bisfenol A. Se va a prohibir en Europa el 31 de diciembre del 2024. Y dices, tío, 29 años después, ¿tú sabes cuánto daño has provocado?
¿Tú sabes cuánto daño, cuánta enfermedad podrías haber evitado si hubieras sido más diligente? Y sobre todo, la impunidad. Se prohíben las cosas en Europa y dicen, ya están prohibidas. Dices, pero hombre, si las has prohibido porque eran dañinas, ahora tendrás que llamar a aquellos que se enriquecieron con esto para que solucionen el problema, ¿no? Para que ayuden a pagar la factura del daño. Desaparece. Se viene diciendo y se viene hablando de que Europa es una fábrica de hacer normas, de hacer leyes, pero entonces en cuanto a la regulación de los compuestos que afectan a nuestra salud es un poquito más lenta, ¿no? Así es, y es la mejor probablemente del mundo. Quizá tengamos la legislación más adelantada y el sistema más perfecto. No creo que Estados Unidos sea mejor, aunque se adelantaron porque la Agencia de Medio Ambiente Americana, la famosa EPA, es anterior, es de los años 60, 70, pero Europa es muy estricta. Y siendo estricta, nosotros le vemos fallos por todos sitios, pero fuera de Europa, Australia, Japón, Canadá y poco más se está legislando. En el resto de países no existe esa legislación. Fijaros qué cosa más interesante. El poder que tiene Europa legislando y reduciendo las exposiciones sobre, por ejemplo, Latinoamérica, de donde viene la mayor parte de los productos agrícolas de consumo en Europa. Si Europa restringe los niveles de pesticidas en los productos que quiere importar, miles de personas, millones de personas que los producen en terceros países disminuyen su exposición. Se benefician de la legislación europea, puesto que nosotros somos los grandes clientes. Somos el continente que más dependencia alimentaria tiene del resto. Luego, si nosotros somos estrictos en la calidad, en que haya una disminución de esos contaminantes, otros muchos países productores se benefician también. ¿Por qué no pueden exportar? Si no tienen esa calidad. Vale, antes de entrar en materia, porque tendremos que explicarle a nuestros oyentes lo que son los disruptores endocrinos, me gustaría saber si recibe críticas por divulgar lo que divulga. Es decir, Nada. Fundamentalmente por una razón. Porque lo que hago es contar en castellano lo que ya hemos publicado en inglés. A ver, mi grupo publica como unos 18, 20 papers, 20 publicaciones anuales. Y algunas de ellas las selecciono, las pienso, como tú muy bien me decías, cuéntalas que se entiendan. Las cuento que se entienden y pongo debajo siempre, no sé si lo he visto, la referencia de la publicación que estamos comentando, del año 23, del año 24, y dice, si no te gusta esto, a mis compañeros o a alguien, monta lo mismo, monta un grupo de investigación, haz el mismo tipo de investigación y demuestra que estoy equivocado. No me vayas a hablar como quien habla del fútbol, por una opinión. Dime datos. Dame datos de que esto no te gusta. Y entonces en la vida hemos tenido ni amenazas, ni disgustos, ni nada. Simplemente seguimos recibiendo financiación. Hay muchos grupos, compañeros, que se quejan de que no tienen financiación. Y nosotros decimos, pues nosotros no nos ha faltado nunca. La europea, la nacional y la autonómica. Porque lo que exige la administración para dar financiación es que produzcas. Que hagas publicaciones, que leas tesis, que hagas informes. Y como eso lo hemos estado haciendo, la lástima es la dificultad de que esa información llegue, como bien decías, a legislación, ¿no? Nicolás, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué son los disruptores endocrinos y por qué deberíamos preocuparnos? La palabra está difícil porque está traducida directamente del inglés, que es endocrine disruptors, pues disruptores endocrinos. Eso es, como decimos nosotros, tirar por la calle de en medio. Pero es muy sencillo. Son contaminantes químicos ambientales que una vez dentro del organismo mimetizan las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que comunican el ovario con la mama, el estradiol. Todo el mundo conoce. El testículo, yo sería decir con el músculo, ahora digo siempre con el cerebro. El testículo con el cerebro, la testosterona. Esos mensajeros químicos son los mismos en la tortuga, en la yegua, que en la mujer. En el ratón, en el camello y en el hombre, ¿no? Es decir, son unos mensajeros químicos muy bien conservados. Y no hay más de 50, y los conoces, ¿no? La hormona tiroidea, la insulina, los estrógenos, los andrógenos, sustancias muy conocidas y muy bien tipificadas. Bien, hay 146.000 compuestos químicos en el mercado, según declara la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas, la ECHA. Y de esos 146.000 compuestos químicos en tu día a día, de síntesis, hechos por la inteligencia humana,
unos 2000 interfieren con las hormonas. Y yo digo siempre, pocos son, ¿no? Para 146. El porcentaje es bajo. El porcentaje es bajo. Sí. Es decir, que probablemente no conocemos muchos todavía, ¿no? Alguien, un joven en una conferencia me dijo, entonces el mensaje hormonal, estos disruptores endocrinos son hackers del mensaje hormonal. Y digo, te voy a robar la palabra para los jóvenes. Hackean el sistema. Hackean el sistema. Y hackean el sistema muy bien, ¿no? En tiroides, en hormonas sexuales, en todo. Pero, Nicolás, te he escuchado varias publicaciones, vídeos y demás, en los que hace referencia a cómo se descubrió que esto afectaba, porque hacía referencia a la naturaleza. Absolutamente. Esto es, hay un antes y un después. Hay una conferencia a la que tuvimos el placer de asistir, porque yo vivía entonces en Boston, en Wisconsin, en Weybridge, en Winspread, una zoóloga que ya ha fallecido, Theo Colbert, que había estado estudiando qué es lo que estaba ocurriendo en muchas especies animales salvajes, silvestres, reúne a los sanitarios, a médicos, y les dice, tenemos una evidencia altísima de que hay un problema hormonal en las especies animales. Por ejemplo, los testículos diminutos de los caimanes del lago Popca en Florida, afectados por el DDT. El comportamiento anómalo de las aves de los grandes lagos en Michigan. El que todos los peces de los grandes ríos en Canadá eran hembras y los machos estaban feminizados. Y diciendo, pero este despelote de hormonas que vemos todos los días en las especies animales no tiene ningún tipo de expresión en patología en humanos. Y nos miramos todos a la cara y empieza uno a darse cuenta cuáles son las enfermedades del siglo XXI. Y te das cuenta que son hormonales, ¿no? Cáncer de mama, hormonodependiente, cáncer de próstata, déficit de atención e hiperactividad, autismo, problemas en el desarrollo intrauterino y el crecimiento intrauterino, obesidad. España es el país de la obesidad, ¿no? Uh-huh. Si no nos paramos y el Estado no abandona, vamos a llegar al 50% de obesidad y sobrepeso para el año 2030, ¿no? Obesidad, problemas tiroideos, hipovitaminosis D, es decir, que en el país del sol todo el mundo tenga la vitamina D por los suelos. Es decir, es una cantidad de evidencia de que predominan las enfermedades hormonales que lo que hace es confirmar que la hipótesis ambiental en vida animal tiene su representación en vida humana, probablemente más tardía, porque tenemos ciclos de vida más largos y la afectación tarda más tiempo en darse o en manifestarse, pero es un problema hormonal clarísimo. Y fíjate, te voy a decir una cosa, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, una de las sociedades clínicas más potentes del país, una sociedad de las clásicas de medicina interna, creó el día 15 de marzo, y yo soy el coordinador, un grupo que se llama Endocrinología y Medio Ambiente. Y antes se iba a llamar Endocrinología y Disruptores Endocrinos. Yo digo, vamos a darle un título más amplio, por si algún día tenemos que meter las radiaciones no ionizantes, ¿de acuerdo? Y el grupo ya tiene 26 endocrinos de toda España que dicen, tío, esto tiene que empezar a incorporarse a la ciencia clínica, no solamente para ayudar a hacer el diagnóstico, sino también para la prevención. Vale, volviendo a los disruptores endocrinos, sí. ¿Nos podría explicar cómo esos agentes químicos entran en nuestro cuerpo? Pues por todas las vías. En principio pensábamos que era fundamentalmente por vía digestiva, ¿no? Porque siempre la vía digestiva domina, ¿no? Es decir, por la alimentación, ya sea por el residuo de un pesticida que viene en un alimento, que sería una posibilidad, o el embalaje de ese alimento, el plástico que envuelve a esos tomates. Como yo digo siempre, una barqueta de poliestireno con 6 tomates idénticos e insípidos envueltos con un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y que arrastras en un carrillo de policarbonato, es decir, la orgía del plástico, ¿no? Sí. En contacto con los alimentos. Entonces se pensó siempre que era la vía digestiva. Y todo por un tomate. Todo por un tomate. Es decir, la vía digestiva era lo que más. Pero después descubrimos que la vía respiratoria es importantísima. Te voy a decir un detalle. Seguro que habéis oído hablar de los contaminantes ambientales y de la contaminación en las grandes ciudades y de las partículas PM2, PM2,5, PM5, PM10. Y siempre se ha pensado que eran partículas de no se sabe qué, que lo importante era el fenómeno físico de esas micropartículas.
hasta que hemos empezado a analizarlas y sabemos que la mitad de ellas no son solo hollín de la chimenea, ni productos de degradación del petróleo, de la combustión del petróleo, sino que muchos de ellos son microplásticos. ¿Pero qué te creías? Las partículas atmosféricas más comunes están dominadas por, te lo voy a decir ahora mismo, te vaya un disgusto, por el desgaste de los neumáticos. ¿Dónde te creías que iban las ruedas? Cuando has ido a cambiar las ruedas de tu coche y dando un palo de 800 euros, ¡Dios! Porque son especiales. Y dices, ¿pero cómo se han gastado tanto? Y no te imaginas que eso forma parte de la contaminación atmosférica. Es un plástico que tiene más de 600 aditivos y está en el ambiente y está entrando en tu árbol respiratorio. Es decir, la vía respiratoria es importantísima. Y ya la tercera que es el desmadre, que es los cosméticos. Una mujer española utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal al día, que tiene una media de 38 ingredientes cada uno de ellos. Es decir, una mujer española se dosifica, y las francesas usan más, se dosifica 474 compuestos químicos todas las mañanas. Que se te puede olvidar las pastillas de la tensión, pero no se te olvida el desodorante. Pues te lo recuerdan los compañeros, ¿no? Digo, sí. Tío. ¿Y qué relación directa puede tener eso con la fecundidad? Por supuesto, en uno de los planes una de las complicaciones mayores es el problema hormonal, ¿no? La fecundidad, tanto por culpa del varón, por un bajo contagio espermático, como con un problema de insuficiencia ovárica o de reserva ovárica en la mujer, o una endometriosis, ambos son enfermedades hormonales. No te ha castigado Dios. Son enfermedades hormonales por desajustes hormonales, o el ovario poliquístico, las chicas con el vello, con el otro, o el muchacho que va a hacerse el análisis de calidad seminal y le dicen, esto no fecunda a nadie, tiene menos de un 1%. Gente muy joven, ¿eh? Gente muy joven. De hecho, la natalidad en el país es muy baja, en España es muy baja. Pero ¿cuánto de ello es porque no quieres o porque no puedes? Tendríamos que un día que verlo. ¿Cuánto es? Porque no has querido. Porque no puedes. O sea, cada vez es más frecuente. Las clínicas de inseminación son una realidad. Yo lo digo, en Granada ya hay más que farmacias. Sale a la calle y en cada esquina hay un ginecólogo preñando. Es decir, pero eso, ¿cómo va a ser así? Es que hemos retrasado la edad. ¿Eso va a ser todo el problema? ¿El retraso en la edad del embarazo? Con ese pésimo contagio espermático. La caída del contagio espermático a nivel mundial, que está medido, se pensaba que era solamente de Occidente, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Europa y no sé quién más. ¿Desde cuándo más o menos? ¿Qué viene pasando? ¿50, 60 años? Pues debe ser... los datos de referencia más antiguos son Dinamarca y son de los años 40. Hace 80 años. Sí, pero esos son los que se tenían constancia, ¿no? Sí. Lo llevaban muy a rajatabla, se pudieron incluso reutilizar esos datos y los sistemas en que se habían sacado y medido, y fueron los primeros en dar la luz de alarma. En los años 2000, Estados Unidos no se lo creía, pensaba que era una invención del grupo europeo de Dinamarca, Francia y Alemania, que se habían unido para hacer como una historia de que estaba pasando algo. Destinaron a Copenhague, al laboratorio o el hospital donde nosotros siempre hemos estado relacionados, a una Shanna Swan, una investigadora epidemióloga muy potente de Nueva York, que vino a revisar todos los datos y acabó escribiendo un libro que se llama Countdown, la cuenta atrás. Y la cuenta atrás estamos perdidos. No es solamente el primer mundo, sino que afecta a todo el globo, y la caída del contagio espermático, en lugar de ser del 1,8% anual, es del 2,4% anual. Y no hay la más mínima... La caída. 2,4% cada anual. año. Sí. 24% en una década. Así es. De la movilidad. Tremendo. Y la cantidad. Y la más mínima intuición o esperanza de que aquello esté haciendo una disminución de la velocidad en la caída. ¿No? Es decir, son días contados, pero días contados que te dice Shanna Swan y te dice Neil Skakebeck, pero esto tendrás que hacer algo. Pero la solución no va a ser siempre ¿Tú sabes el gran problema? Que siempre a todos estos problemas que son claros, la técnica, entre ellos la medicina, responde no con prevención, sino con un nuevo método.
Con más química. Con más química o con más aparatos o con más técnica. La solución a los problemas que nosotros provocamos se quieren solucionar con más técnica. Ahora, bueno, ya hablaremos del reciclado. Ya hablaremos del reciclado. De hecho, me interesa mucho una perspectiva que tiene, y es que habla en algunas de tus publicaciones que en la antigüedad la mujer no se tenía como referente de la sociedad. Es decir, casi todo el análisis se ha hecho sobre Terrible. ¿Sabes que nosotros empezamos en el año 2000 a diferenciar? Tú sabes, los estudios que tú decías epidemiológicos son estudiar poblaciones, ¿no? Hay varios estudios, ¿no? Puedes coger a 3.000 individuos y seguirlos durante 30 años, costosísimo, porque son sanos y tienes que ver cómo enferman, o puedes coger grupos de enfermos y no enfermos y preguntarle, están apareados por edad y por sexo, y preguntarle, ¿tú qué has hecho para estar enfermo y tú no? Un estudio de casos y controles o un estudio geográfico. En todos esos estudios de la epidemiología se ha ido siempre midiendo y viendo cómo ocurrían las exposiciones. Bien, el problema grave es que nunca habíamos diferenciado entre hombres y mujeres. Hacíamos grupos de edad, los jóvenes, los niños, los adultos, y en el año 99-2000 empezamos a separar todos nuestros estudios, no solamente por humanos, sino por machos y hembras. Y empieza a ver que la enfermedad afecta mucho más en cuestión hormonal al género femenino que al género masculino. Cuando yo presento en mi esquema pues lo que sabemos de disrupción endocrina en la mujer, pues hemos hablado antes del hipotiroidismo, ¿de acuerdo? De la pérdida de función tiroidea. Son 12 mujeres por cada hombre. Sí, es cierto. ¿De acuerdo? Es decir, que incluso en órganos que tiene el hombre y la mujer, la disrupción endocrina afecta claramente a la mujer. Y además tiene un problema grave, mucho más grave, que es que la mujer además es la encargada de la reproducción. Y es la que expone al feto y al embrión durante todo el embarazo y después durante la lactancia. Es decir, que no solamente sufre más la exposición, sino que además es la que transmite con más facilidad la exposición a otra generación. De esos tóxicos. Nicolás, ¿cuáles son las principales enfermedades relacionadas con la exposición a los disruptores endocrinos? Pues ya le hemos diciendo, por orden, no por importancia, sino por orden, los problemas de estrógeno, ¿no? Lo primero que se vio fue cáncer de mama, infertilidad, enfermedades en la mujer, lo primero de todo. Después se empezó a hablar de la testosterona y del hombre y de la infertilidad y el bajo contagio espermático. Después se pasó a obesidad y diabetes, fundamentalmente porque el metabolismo de la enfermedad metabólica y los reguladores metabólicos son también hormonas. Después se pasó a enfermedades tiroideas. En el caso de enfermedades tiroideas no hablamos de la enfermedad tiroidea en el adulto, fundamentalmente estamos hablando de los problemas en el niño. El déficit de hormona tiroidea durante el embarazo y durante la primera infancia es muy importante, puesto que el tiroides controla el cerebro, ¿de acuerdo? Eso los tenéis que saber muy bien. Acuérdate, habéis visto lo que era el hipotiroidismo. El Estado español y cualquier Estado occidental se gasta miles de euros en el test del talón. Acuérdate, cuando nace el niño, no hay ni un solo niño que se libre de que le pinchen a los 5 días, 7 días en el talón, se le haga una prueba de TSH y de hormonas tiroideas, porque no quieres tener un hipotiroideo. Si a un niño le falta la hormona tiroidea desde el nacimiento, cada día que le está faltando cuenta mal para su vida, ¿no? Para el desarrollo intelectual y para el desarrollo corporal. Los médicos somos muy críticos y muy crueles, ¿no? El que le falta la hormona tiroidea desde el nacimiento lo llamamos cretino, ¿de acuerdo? Y era uno de los famosos personas del pueblo que decía, mira, un pobre retrasado, ¿no? Bueno, eso se ha evitado diagnosticando desde el momento del nacimiento que no pases 7 días sin hormona tiroidea. Y bien por nosotros. Pero ahora, eso que se resuelve, y precisamente en Granada, porque eso se inventó en Granada en torno al año 75-80, se puso en primera vez en España. Ahora, en los años 2000, eso está superado, eso se sigue controlando, pero empezamos a tener el gran miedo de la exposición a compuestos antitiroideos durante el embarazo y la lactancia.
Y es muy serio, porque ese problema de hormona tiroidea lo que está afectando es al desarrollo de toda la población, Lo dice muy bien la investigadora esta francesa, ¿no? En su libro, se llama El efecto cóctel, ¿no? Dice, no solamente no somos más listos, sino que el coeficiente intelectual en Europa ha caído de cerca de 3 puntos en 40 años. De media. Es decir, hay un problema importante de afectación cerebral. Cuando esta investigadora te da las cifras, por ejemplo, de quién está en las cárceles norteamericanas, habla mucho de la dislexia. Es decir, hay un montón de gente que está inadaptándose al ritmo que queremos que todos llevemos porque hay un problema de enfermedad tiroidea o de enfermedad hormonal. Es decir, eso tiene que ser consciente la sociedad de que es global, ¿no? Sí, sobre eso quería preguntarte. Entonces, ¿puede afectar a enfermedad, a la salud mental y puede impulsar enfermedades neurodegenerativas? Por supuesto. Ten en cuenta, ahí está. Imagínate que hay casos particulares en vínculo de la exposición a pesticidas y enfermedades neurodegenerativas. Eso es un gran clásico, ¿no? Los pesticidas antiguos, DDT y todos aquellos prohibidos, eran más estrogénicos. Los pesticidas que han dominado el mercado desde los años 80 hasta el año 2010 o así, eran claramente neurotóxicos. El famoso pesticida organofosforado, ¿no? Y lo más que había era un efecto neurotóxico. Y el neurotóxico está muy relacionado con las enfermedades neurológicas en el adulto, como decíamos, el Parkinson o enfermedades neurológicas importantes, pero en el niño está relacionado con el crecimiento y con el desarrollo intelectual y con el autismo y el déficit de atención. Cada vez que lo decimos nos echan de las consultas, porque nuestros compañeros y los padres de los niños con el problema no quieren oírlo, no quieren pensar que eso podría haber sido prevenido, porque es tal la responsabilidad, tal el daño causado. Dices, ¿pero qué te crees? ¿Qué te crees? Que esas fases del vientre materno son absolutamente violables. ¿Te acuerdas de cuando comentábamos el otro día lo de los 1000 días, ¿no? Cuando sale un director general de la UNICEF, se va a Davos a hablar con los ricos y le dice, chicos, tenemos un problema. Hay que preservar, sea como sea, los primeros 1000 días de cualquier ser humano en cualquier continente. Y los 1000 días salen de la suma de los 270 que duran un embarazo, 365 del primer cumpleaños y 365 del segundo. En total, ese número mágico, 1000 días, es muy comercial, pero lo que pretendía el hombre decir es que durante esos 1000 días, no puedes jugar con la vida de un ser vivo. El futuro de su desarrollo. Absolutamente. ¿Y sabes lo que le decía él para animar a los ricos? Y de su competitividad. De su desarrollo y su competitividad. Va a tener ciudadanos competentes, que compren mucho. Consuman. Que consuman. Así es. Pero fue lo que pretendía era darle cuenta que era la alimentación, el amor, los estímulos positivos y la contaminación medioambiental. ¿Y saben en qué se convirtió aquello? En que España, una multinacional, sacó un suplemento vitamínico para el tercer trimestre. Anda ya, vete, freimona. Bueno, por lo menos hay creatividad y son rápidos. ¿Te gusta la creatividad? A ver, Nicolás, yo tengo claro ahora mismo que los disruptores endocrinos son tóxicos, que nos afectan mucho más a la mujer. Me has comentado en varias ocasiones que acuérdate que te voy a decir una cosa, que tenemos que meter una palabra después que es victimizar. No estamos victimizando a la mujer. No. Es la evidencia biológica. Evidencia, datos. Siempre todo esto no sé. Sí. Vale, hasta ahí todo lo tengo claro. Sí. Estos compuestos, estos tóxicos, que luego hablaremos en detalle de cómo están presentes en nuestra vida, cuánto permanece en nuestro cuerpo. Sí. Y digamos, ¿cuáles son sus efectos a largo plazo? ¿Hay información sobre eso? ¿Tienes datos? ¿Tienes algo que ofrecernos? Pues las dos preguntas son igualmente relevantes. Lo primero, los antiguos, los que primero conocimos, eran persistentes. Y eso ha sido la gran lucha de la toxicología y de la regulación para sacar del mercado a los productos que son persistentes. No sé si os suena el REACH, que es el Sistema de Registro Europeo de Compuestos Químicos. Es mencionarle carcinogénesis, mutagénesis o persistencia es como mencionarle la bicha, ¿no? Los compuestos no pueden ser carcinogénicos,
Los compuestos que están en el mercado no pueden ser mutagénicos, es decir, dañar el ADN, y la persistencia es la peor palabra que pueda haber. Quieren compuestos que no afecten al ADN, porque se ha pensado que ahí está todo, y por supuesto que no sean persistentes. Entonces se ha cambiado completamente el perfil de compuestos ambientales a aquellos que no tienen persistencia, porque los persistentes se acumulan en el organismo y están ahí para siempre, ¿de acuerdo? Bien, entonces se han hecho compuestos con vidas más cortas, con tiempos de permanencia en el ambiente más cortos, pero es que la exposición es diaria. O sea, me estás contando con eso que no se puede solucionar, es decir, en lugar de erradicar el problema, buscamos productos que tengan menos permanencia. Por supuesto, estamos ahora mismo en 145.000 y la mayor parte de ellos ya no son persistentes. Hay datos, hay informes, hay evidencia y aún así no hacemos nada. Te voy a contar, no quería contártelo, pero te lo voy a contar la gran desgracia. Hace 5 años se levantó la gran señal de alarma. Un grupo de compuestos químicos muy utilizados, con miles de utilidades y que está representado por más de 9.000 compuestos químicos de esos 140.000, son terriblemente persistentes y están en todas las utilidades de nuestra vida. Se le conoce como los compuestos para siempre, compuestos químicos para siempre, en inglés forever chemical. ¿Y cuáles son? Los perfluorados, el recubrimiento de las sartenes antiadherentes, el componente de los cosméticos, lo que lleva tu tresillo y tu sillón que te acabas de comprar, que pone un letrero que pone antimanchas, lo que llevan el hilo dental, lo que lleva el aislante de la ropa de invierno. Todos esos compuestos son perfluorados. La Unión Europea le acaba de echar la cruz, los llama los enemigos públicos número 1, ¿de acuerdo? Porque, te voy a contar el disgusto, una vez incorporado a tu organismo, no hay manera de eliminarlos. El enlace, esto no le va a gustar a tus oyentes, pero el enlace entre el carbono y el flúor es irrompible. No hay ser vivo que pueda metabolizar el enlace entre el carbono y el flúor. Y empiezan a acumularse dentro del organismo y aumentan. Ya lo tenemos descrito en España. Tienen más cuanto más viejo eres, ¿de acuerdo? Aumenta con la edad, excepto en una situación. ¿Qué hace disminuir los perfluorados en sangre? El número de embarazos. Cuanto más embarazo, más se limpian. Y más lactancia. La lactancia y los embarazos es la mejor manera de quitarse los perfluorados de en medio. Pero claro, se lo pasa. Hay ya tantísima mujer que no tiene hijos. Pero ya no eso, se lo pasa claro, a su hijo. esto es. Sí, esto es. La había traído porque entonces es tóxico esta sartén. Absolutamente, pero declarado y visto. ¿Sabes? Porque esto es mejor tirarlo. Absolutamente, tirarlo y no engañarte. Porque ¿sabes cuánto ha prohibido la Unión Europea en estos años? 13. Lo voy a decir otra vez. 13. ¿Y cuánto hay en el catálogo? 9.000. Y dices, ¿otra vez? Bueno, te voy a insultar. Ya me lo hiciste con los organoclorados, con el DDT y su familia. Me lo hiciste en los años 90 con los organobromados. Y ahora con los fluorados. ¡Que no sigas! Y ahora, dinero. Publicaciones. Publicaremos como, yo no sé si habremos publicado 40 papers en fluorados. Sí, mucha información, pero ninguna acción. Bueno, la acción lentísima. Ahora van a empezar a regularse. Sí, lo que yo te son antes, los enemigos públicos número 1, va a empezar a regularse, pero la gente ni lo sabe. Claro, y me comentaba antes que la eclosión puede ser ahora, porque probablemente nuestra generación pasada, es decir, hablo de mi abuelo, como vivían en un entorno mucho más natural, probablemente la percepción fuera nula. Ahora se espera lo peor, ¿no? Claro, ellos tenían sus patrones de enfermedad y había tuberculosis y había enfermedades infecciosas y había brucelosis y se les rompían los huesos, ¿de acuerdo? Perfecto. Después superamos las infecciosas, bueno, de vez en cuando nos vienen las epidemias y empiezan otro tipo de enfermedades y ahora son las enfermedades hormonales y muchas de ellas vinculadas a la exposición química. Ese es nuestro problema. A lo mejor no es el problema de Gambia, no sé dónde está Gambia, pero no es el problema de África, pero sí es el problema del mundo occidental. Nicolás, por dar algún consejo práctico, ya que hemos sacado la sartén, ¿qué opciones tendría un consumidor? Porque todas, las tiene todas. Pero una batería de titanio quirúrgico cuesta 2.000 euros. Todo el mundo no puede. Pero probablemente te durará toda la vida. Te durará toda la vida, pero hay otros muchos elementos. Hay hierro, hay metales. Muchos de los metales son completamente inertes. A ver, te voy a hablar de una cosa clara. Yo que cocino de vez en cuando, hago los fritillos en la olla express, pero abierta.
abierta, como hace tu madre. Pone la olla express. Acero puro y duro. Pone la olla express, y la olla express, hay casas donde hay olla express de 2 generaciones. Sí, en casi todas las casas. Porque es indestructible. Irrompible. Y tú echas allí el aceite y haces el fritillo, y sabes que es completamente inerte el medio donde lo estás haciendo. Porque es acero. Y además con una vida eterna. Se rompen antes las piezas metálicas de plástico que tiene que el resto. Es decir, hay alternativas para todo. Perfecto. No tienes que estar condenado a utilizar sartenes de perfluorado. Vale, entonces, ¿qué medidas cada uno en nuestra casa a nivel personal podemos tomar para evitar esa exposición? La primera, sacar el plástico de la cocina. La más sencilla y la más inmediata, sacar el plástico de la cocina, para la cocina. Yo he estado ahora de año sabático en Latinoamérica y estuve en un apartamento en Panamá. Llegué a un apartamento amueblado. En 24 horas había quitado el plástico de la cocina, que era todo plástico, y busqué alternativas. Y estaban en el mercado. Todo puede ser de loza, de metal, de cerámica o de cristal. Todo está. Yo no voy a volver a utilizar, y le guste o no le guste a la gente oírlo, un molde para magdalena. Ahora llamamos muffin. Sí. Era magdalena, como decíamos. Que son siliconas. ¿Pero qué va a utilizar una silicona si ya está declarado que suelta con el calor muchos de los componentes químicos, si los hay de metal y de cristal? Correcto. Y además están todavía en tu casa, arrinconados, porque eran feos. Pero Nicolás, perdona, acabas de decir, o sea, ¿se transfiere con el calor? Claro, en el caso de la silicona, lo que hizo el gobierno danés en diciembre del año pasado fue estudiar 29 marcas en el mercado de moldes de silicona, de las mejores siliconas en el mercado europeo. Y entonces describe que cuando se calientan, liberan dimeticonas D4, D5 y D6. La D4 y la D5 están terminantemente restringidas en los cosméticos y quitadas del champú y del gel. Lo quitó Europa por el enorme impacto ambiental. Y dices, pero tío, si lo has suprimido de los cosméticos en el año 2018, porque te has dado cuenta que está fastidiando el medio ambiente, No, ¿cómo lo vas a mantener en los moldes? Bueno, no solo los moldes, casi todos los utensilios ahora son de silicona. De hecho, es como una tendencia. No, pues la tendencia mala. Bueno, ya hasta las espátulas son de silicona. Sí, pero en todos los sitios las tienes de madera y de metal. Correcto. Como toda la vida. Entonces, la Pero primera lo mejor medida, de todo es por que seguir siguen con la estando- medida, la que primera siguen medida es estando sacar el del- plástico. ¿Y la segunda? Sacar el plástico de los tuppers. Sí. Los tuppers, vas y te compras tuppers de cristal. Con Tuppers la de tapadera de cristal. plástico, vale. Pero cuando lo metas en el microondas, le quitas la tapadera y le pones un plástico. Microondas sí, microondas no. Sí, lo mismo. Mi microondas no hace nada con la comida, a no ser que sea el liberar y calentar el plástico. ¿De acuerdo? El microondas calienta por vibración molecular, y entonces si calienta el plástico, pues se calienta el plástico y libera sus componentes. Es decir, segundo, las sartenes, los microondas, perdón, los tuppers, las jarras de agua. Tío, que no vuelvas a meter en el frigorífico la botella de agua de 1,5 litros de plástico. Que te busques una de cristal. Y yo que la reutilizo en el gimnasio, eso fuera. Fuera. La reutilización del plástico es lo peor que hay. El plástico está hecho para un solo uso. No vuelvas a reutilizar el plástico. Más se utiliza, más componentes libera. Pero es que el plástico de un solo uso se está prohibiendo. Bueno, sí, más quisiéramos. Eso lo habían dicho en el año 2019 antes de Cristo, antes de COVID, Sí, bueno, como llaman. pero con intención. Sí, era la intención. Pero fíjate por dónde. Eso se había aprobado dentro de la legislación con el 15 de enero del año 20 con el de European Green Deal. ¿De acuerdo? Y el plástico de un solo uso se va a la calle. Y mira por dónde llegó la COVID. Y el plástico invadió todo en nuestra vida, porque parecía que si no era de plástico, el germen te iba a saltar a la cara y te iba a matar. Yo Pero, no soy Nicolás, conspiranoico, pero qué bien le vino. Vaso de un solo uso, de plástico. Nunca más. Vaso de un solo uso, de cartón. Nada, mira. ¿Esto qué es por dentro? Un solo uso y dura 40 años. Vale. Si eres cuidadoso. Esto, en mi departamento, todo el mundo tiene de esto. Y están todos puestos al lado del fregadero boca abajo. Y ni siquiera tienen nombre. Cada uno lo utiliza. E incluso en muchos sitios va la gente con esto a por el café. Y le dicen, mi café me lo pones aquí. Yo recuerdo de niño que mi abuela iba con los cascos de cerveza, lo llevaba vacío y se volvía a llevar la... Y cuando la se lo cerveza. dices ahora a los listos, a tus compañeros listos de economía, te dicen, es que la logística. Digo, pues el mismo camión, Y las botellas de leche. déjame que te cuente, Jesús, el mismo camión que los trae, se puede llevar los cascos vacíos. ¿Dónde está la logística? ¿No te das cuenta que estás tomándome el pelo de forma radical?
que la clave, y lo hablaremos antes si nos da tiempo, no es el reciclado, que el reciclado es una tontería. La clave es la reducción. Pero claro, ¿quién va a decir reducción en este sistema capitalista? Y la elección correcta de los materiales. La reducción. La segunda, la reutilización del cristal, del metal. Y la tercera, la reparación de los electrodomésticos, de los pequeños aparatos. Pero tú sabes España trancado con su RAE, con su Plan Nacional de Reparación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que al final lo encuentra la Guardia Civil, el Seprona, en contenedores en Ghana, otra vez sale Ghana, en las costas de Ghana, y dices, pero ¿no era esto para reparar? Y aparecen allí las costas de Ghana con toda la electrónica. Pero es que ahora con la obsolescencia programada es impresionante lo poquito que dura casi todo, ¿eh? Vale, a esto se está entrando en materia. El caso, por ejemplo, a mí que me preocupan los niños, ¿no? Porque, como bien sabemos, el público que, o sea, el sector que más se puede afectar. Más vulnerable. Más ¿no? vulnerable. Pero plástico. El más vulnerable es la mujer joven. La mujer joven. En edad de procrear. Pero entiendo vamos a ir para atrás. Pero como decía antes, que los niños en su fase de evolución... Sí, la primera de todas es el embrión y el feto. Y eso ocurre cuando la madre ni siquiera estaba preñada. Vale, el biberón. Te voy a dar un disgusto. La mala calidad seminal de un tipo de 36 años que de pronto ve que no tiene calidad seminal, según nuestra hipótesis, que seguimos con los daneses, se decidió en los primeros 40 días posfecundación, cuando ni siquiera la madre sabía que estaba preñada. O sea que probablemente ese chaval Entonces, hace 40 años que estaba la exposición estrogénica, esa es la hipótesis que hemos trabajado durante 30 años. La exposición estrogénica de la madre en las primeras semanas del embarazo va a determinar la calidad seminal y el fracaso del niño como procreador. Pues en ese momento, en esos 40 días, se está definiendo la calidad seminal. Claro, pero entiende Imagínate que tú. Entonces, ¿a quién tienes que proteger? No al niño, que es importante, a la mujer. Sin victimizarla, como decíamos antes. Pero, y una vez que el niño, por ejemplo, todos los artículos son de plástico, todo. Absolutamente todo. Biberones, chupetes, platos. Bueno, es que los platos de los niños pequeños son de silicona. Sí. Porque es lo más, no sé, lo más normal. O sea, tirarlo directamente. Absolutamente. ¿Para qué? Libro, ¿Para qué? forma, ¿Qué te va a esperar? ¿A que te lo digan dentro de 22 años? Cuando termine el podcast, es que yo tengo 2 niños de 4 años. Pero ¿qué te va a pongo a esperar? ello. ¿Pero qué te va a esperar? Busca algo inerte. Busca lo más sencillo. Deja de adorar a toda esta gente que te está metiendo una tecnología que no está probada. Y lo poco que estamos sacando día por día es que hemos metido la pata. Sin que haya la más mínima responsabilidad. Pero a ver. Y porcelana de toda la vida. Tus niños, afortunadamente ya no han bebido en biberones de policarbonato. Porque los prohibió la Unión Europea el 30 de junio del 2011. Se cargó. Pero tú sí. Tú te alimentaste con biberones de policarbonato. Los biberones de policarbonato están hechos de bisfenol A. Bisfenol A se libera a la leche y al agua que se calienta dentro del biberón cada vez que se utiliza el biberón. Eso es BPA, ¿no? BPA. Bisfenol A es un estrógeno, publicado la primera vez en el año 36 en la revista Nature. Bisfenol A es altamente tóxico y se va a prohibir definitivamente por la vía alimentaria en Europa el 30 de junio del 2011. Y tú has librado a tus niños de los biberones de bisfenol A, de policarbonato, porque la Unión Europea tuvo los santas narices de prohibirlos. Te voy a decir, estás sentado, ¿no? A pesar de que no había evidencia de daño. Dices, pero eso cabroncete, ¿qué evidencia quieres? ¿Qué quieres? ¿Que al niño le salgan tetas? ¿No te das cuenta de lo que le estás dando una dosis baja de un compuesto hormonalmente activo? ¿Cuánto de eso ha condicionado su calidad seminal? Que no te vas a enterar hasta que tengas 36 años. Y entonces, aplicando el principio de precaución y como una novedad en Europa de que alguien sea preventivo, se prohibieron los biberones de policarbonato en el año 2011. Y se han librado tus niños de esos biberones. Dentro de unos años, y yo no sé si estaré aquí, se empezará a retirar la silicona y el plástico Manolito y el plástico Juanito. ¿Por qué? Porque no son inertes, tío, son polímeros complejos con más de 600 aditivos. ¿Cómo te puedo decir eso y por qué te lo digo con la boca llena? Nos han dado 74 millones de euros que no hemos gastado en los últimos 5 años en medir los contaminantes químicos, entre ellos los disruptores endocrinos, en la sangre y en la orina de los europeos norte, sureste y oeste en cualquier sexo y cualquier rango de edad. Y las conclusiones que están en letras de oro en el web de la Unión Europea dice: los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de contaminantes ambientales. ¿Y dentro de los europeos?
Hay diferencias, cada país tiene su huella digital. Sí, pero por ejemplo, yo que residí un tiempo en Reino Unido, allí todo tiene plástico. Pero cuando digo todo, es todo. Bueno, todo. y aquí. Pero bueno, Jesús, aquí sigue habiendo un entorno rural que si mi padre lo escucha el capítulo no lo podrá ratificar, en el que todavía se siguen manteniendo Y en costumbres Irlanda y en tradicionales. Escocia también hay entornos rurales. Sí, Pero pero es así, así. No, pero cada país tiene su Pero eso. el precocinado, Nosotros, la comida precocinada. nosotros empezamos a ver la distribución y a compararnos. Y claro, ¿quién gana en pesticidas? O sea, por ejemplo, Viviendo en el país que consume 79 millones de kilos de pesticidas, que somos el número 1 en Europa. España. España, pues ¿quién tiene pesticidas en orina? Los niños españoles. El 83% de los niños valencianos mean todos los días clorpirifos, que es tóxico, que es peligroso, que está, claro, muy vinculado a las naranjas. Pero todo eso está publicado en miles de papers, de publicaciones, que apenas si llegan a legislar. Y cuando llegan a legislar lo hacen tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces, esa información que se generó con Human Biomonitoring, que es patética, escabrosa, terrible, ¿sabes lo que ha originado? ¿Te lo digo? Jesús, otro nuevo proyecto para 7 años de 450 millones de euros. Para seguir estudiando. Sí. O sea, me estás contando que os dan dinero para que estudiéis. Sí. Tienen información, tienen datos y aún así siguen yéndole. ¿De acuerdo? Y entonces llega ¿Quieren la alargar gente. las decisiones? No lo sé, ¿Hay probablemente algún sí. sector ¿Quieren o demorarlas? algún lobby que esté interesado en que en esto se avance? Todos están interesados y todo esto no le conviene a nadie. Si esto es como ir contra el progreso. Ahora hablaremos del tema del agua. Pero yo no lo sé, no sé quién, porque nosotros nunca hemos hablado con ningún sector, ni hemos recibido ninguna recomendación ni ninguna amenaza. Simplemente hemos hecho nuestra parte del contrato social, que era publicar los datos. Y ahora dice en el Parlamento Europeo, tío, con toda esa información no va a hacer algo, pero que esa es tu obligación. Y entonces el Parlamento empieza a jugar, que si no sé cuánto, que si los puestos, el país, no sé cuánto, no sé qué. Y la Comisión se come las decisiones que no llegan a ningún sitio. En el año 2019, Europa aprobó una revolución fantástica que se llamaba el Gran Reto Verde Europeo, the European Green Deal. Se aprobó y se votó por mayoría en el Parlamento el 15 de enero del año 20. Cuando se iba a implementar, la que más nos afectaba a nosotros era Farm to Fork, de la granja a la mesa, ¿de acuerdo? Toda la cambió con una... Imagínate, año 2020. Vamos a reducir el uso de pesticidas en la agricultura un 50% para el 2030. ¿De acuerdo? Firmado. Reducir el uso de pesticidas en un 50% en toda Europa. ¿Qué van a decir los productores? Los productores de pesticidas. Eso es una decisión nunca antes tomada. ¿Te acuerdas los tractores en la calle el otro día? Sí. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas la respuesta de la baronesa? Se suspende el plan europeo de reducción de los pesticidas para el 2030. Es decir, sacan los tractores a la calle exigiendo mejores condiciones salariales y de ganancia para el campo. Lo que piden es que no valgan 20 céntimos el kilo de naranja, sino que si te lo están vendiendo a 3, que por lo menos le paguen a ellos medio euro. Y la gran respuesta de Europa ha sido que la legislación limitante de que iba a procurar que Europa disminuyera al 50% el consumo de pesticidas se levanta. Realmente, además, la agricultura ecológica es bastante rentable, porque hoy el consumidor europeo quiere comer bien. Con la boca abierta, sí. Pero las promesas de los 5 años... Si esto era la gran apuesta de Europa, si yo he ido por Latinoamérica sacando pecho, diciendo lo piolas que somos los europeos, que íbamos a hacer esa gran revolución, y sin más, por miedo, un mes antes de las votaciones al Parlamento Europeo, se levantan todas las reglamentaciones, y ahora ya no han vuelto. Ahora dice la baronesa, que ha tomado otra vez posesión del cargo, que vamos a ver cómo encontramos un entendimiento. Probablemente el desconocimiento en la materia haga que la gente nos chille y probablemente para los políticos sea fácil tomar ciertas decisiones, ¿no crees? Pero conocido está, los informes están por todos sitios, son públicos y los hacemos públicos. Quizás necesite un impulso mayor. mayor. Vamos a decirle, saca mañana el titular, el país que más pesticidas consume de toda Europa es España, con 78 millones de kilos. Sí, le sacamos 3 cabezas a Francia. Sí, se acaba de decir que un niño en Valencia ¿qué has dicho, perdón? Clorpirifos. Prohibido el 1 de enero del año 21. Ya.
Hasta entonces, y cuando lo prohíben, vamos a Europa y nos dicen, ya lo hemos prohibido. Y digo, pero ¿y cuánto daño has causado? ¿Cuántos niños europeos tienen déficit de atención e hiperactividad? ¿Cuántos han estado dando están dando lata al final de la clase porque son incapaces de concentrarse? Porque en nuestras publicaciones, en las nuestras, hechas con tus niños, no los niños de Alemania, sino hechos con los niños de Granada y de España, está publicado que hay una asociación clara entre la presencia de esos contaminantes pesticidas en la orina y los problemas de desarrollo neuroconductual, la atención, el desarrollo, la comprensión. Sí, pero bueno, es más fácil decir que es por problemas de adicción al videojuego o al móvil o... No, está claro, está publicado. Si no te gusta oírlo, no lo oigas. Si te parece exagerado, no, pero hay que nosotros cogemos a los pediatras y le decimos, mira, estos son tus niños. Hemos hecho, me parece que ya lo conté, 32 publicaciones en contaminantes en la placenta humana. 1.300 placentas, son 1.500 placentas de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada. El estudio se llama Infancia y Medio Ambiente. De niños sanos que dieron a luz en los hospitales públicos en el año 2000 a 2004, a 2003. Esos niños los hemos seguido durante 23 años. El otro día empezaba yo mis clases de medicina, el estudio se llama INMA, Infancia y Medio Ambiente, y levanta la mano un alumno de cuarto y dice, profesor, yo soy un niño INMA. Y yo, coño, ya está aquí, ya está aquí. Eso es lo que tiene la enseñanza, ¿no? Que los alumnos siempre tienen la misma edad, ¿no? Y yo soy un niño INMA. Y digo, vaya, pues forma parte de los 1.300 niños, o 3.600 en total, que hemos seguido durante 23 años. Y ahora los estamos llevando otra vez. Y son de Churriana y de Gavia, del área de influencia del hospital clínico, cuando estaba en el área sur, y de Durcal y de no sé dónde. Y entonces vienen los niños y ¿cómo estás? Bien, Manolo, ya está hecho un hombre, ¿no? Y entonces nos da un poco de orina, se pesa, se mide, se le hacen 4 pruebas, lo que él quiera, y nos sirven como centinelas de la exposición. ¿Y qué estáis viendo? ¿Y qué es eso? Pues fundamentalmente lo que se ve es, primero, que la mayor parte de ellos van muy bien y se desarrollan muy bien, y que las grandes exposiciones, cuando se hacen grandes números, cuando tenemos los 3.600, están vinculados a déficit de atención, a hiperactividad, a problemas en hormonas tiroideas. Lo último que hemos publicado, y es a lo grande, en las mejores revistas internacionales, el efecto combinado de los pesticidas y el adelanto de la pubertad en las niñas. Cuando los padres y las madres van al ginecólogo, al pediatra, con las niñas de 8 años, porque tiene vello púbico y vello axilar, aunque no tenga la regla, pero tiene desarrollo mamario, asustados, diciendo, es que es demasiado pronto. Y los pediatras dicen, sí, es cada vez más frecuente. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos una hipótesis, la exposición química ambiental. Otros dicen que es la alimentación, otros dicen que es la grasa, otros dicen que es no sé qué. Sí, el consumo de lácteos he escuchado yo. ¿Vale? También. Pero no los lácteos. La hormona de crecimiento de la leche. Y obviamente, lo has comentado antes, pero ¿y el incremento en el número de cáncer? Asombroso. Es que todavía queda gente que dice, bueno, hay más cáncer porque somos más mayores, porque la población se ha envejecido. Y entonces, como no te han muerto... Pero cada día hay más casos de 30, 35 años, cáncer de mama... Cáncer de mama premenopáusico. Cáncer de próstata, hombres pero con cuando 40... habla del incremento del cáncer de mama es de cerca de un 2% anual, es 1,8% de cáncer de mama, pero el grupo de menores de 45 o 50 años, las premenopáusicas, es de cerca del 4%. 4% anual. Anual, claro. Y eso en datos de Granada, que es donde tenemos un registro del cáncer. En los demás sitios no sabemos. Pero Granada, afortunadamente, Granada, Murcia, Asturias, Navarra, Zaragoza y poco más tienen registros de más desde el año 84. No se le escapa uno. Y son datos fiables de una población fiable en donde ve el incremento, y no es la causa la edad. No es solamente la edad, sino que en cáncer femenino, por ejemplo en cáncer de mama, tú sabes que es más frecuente el cáncer en el hombre que en la mujer, pero cuando llega al rango de 38, 40, 50 años, sobrepasan la mujer al hombre fundamentalmente por mama. Y eso no es... Nicolás, este es tu libro, Libérate de tóxicos. ¿Qué consejos le das a tu audiencia en el libro? Pues fundamentalmente que tienen que estar enterados, y hay recomendaciones para la exposición por vía digestiva, como decías.
hay recomendaciones para exposición dentro del hogar. Ahora tenemos los estudios están centrados en lo que llamamos el interior de casa, el indoor, porque, a ver, hemos cambiado radicalmente la casa, como esta casa, ¿no? Tu padre se desarrolló y se creció en una casa con el suelo de terrazo, las paredes encaladas, las cortinas de lino viejo, los muebles de madera y poco más. Y tu hijo se desarrolla en una casa con los suelos de PVC rico en eftalatos, porque has puesto unas láminas de PVC vinilo, imitación madera, de vinilo, que es PVC. Las cortinas son de poliéster, rico en retardantes de la llama. La tapicería está oficialmente tratada con dos cosas. Un retardante de la llama para que no arda, porque como es petróleo, es muy inflamable, y que es tóxico, muy tóxico. Y no se mancha. Y un repelente de las manchas. ¿De acuerdo? Las cortinas son de poliéster, los muebles son de melamina, porque te parece que es maravilloso ese composite de una resina con virutas de no se sabe dónde. Las paredes son de polietileno, el techo es de polietileno. Has cambiado radicalmente el medio ambiente. No se parece en nada. Tu casa es puro petróleo, puro petróleo. Tú has oído hablar, y me lo has dicho muchas veces, la agricultura y el consumo de cercanía, ¿te acuerdas? Correcto. De temporada, no ultraprocesado. Y ya la gente se ha metido eso de que tiene que ir a comprar en la huerta de al lado porque es de cercanía. ¿Sabes cómo era la obra de tu casa de tu padre? De cercanía. Los ladrillos venían de Jun, el alicatado... de tu zona de alrededor. Ahora no. Tu casa viene de una refinería de petróleo y un petróleo que salió en Arabia Saudita. No solo eso, sino que todos los aislantes tienen una cantidad de plástico increíble. Todo es petróleo. Es que independencia, todo es petróleo. Es que no hay materia natural. No hay materia natural, no hay. Antes hacía un aislante con muros de carga de 50-60 centímetros y hoy se mete un XPS. Claro, que es un material sintético derivado del petróleo. Es decir, yo me gusta mucho ir al campo y fotografío siempre los cortijos abandonados, ¿no? Esos que se están hundiendo. Y ves cómo vuelven a la tierra. Una vez muertos se convierten en tierra. Tu chalet en la vida se va a poder convertir en tierra. Cuando esta casa se eche abajo será un objeto tóxico y peligroso. Habrá que tratarlo de alguna manera especial porque nada de esto existe en la naturaleza. Esto es petróleo en forma de plástico. Esto contribuye a los microplásticos y nanoplásticos que ya se han incorporado a todos los individuos. Ahora en septiembre presentamos la guía, por fin, la consejería. Le escribimos hace un año la guía, ya por fin están maduros para presentar la guía de plásticos, microplásticos y nanoplásticos, de 8 páginas o 10 páginas para la población y de 40 páginas para los sanitarios. Y dices, ¿por qué no te gusta el plástico? Tío, porque nos han metido en un callejón sin salida. Nos han metido en un callejón sin salida que es, los microplásticos ya están en la placenta, lo han dicho los italianos y llaman la plasticenta, están en el tejido pulmonar, fundamentalmente el polipropileno que viene de las mascarillas, están en el hígado, están en la sangre. El último paper famoso que han hecho otro grupo es en las placas de ateroma de la carótida, de los enfermos operados. Ya has plastificado a la gente. Y te preguntan, ¿y eso es bueno o malo? Y dices, Dios, que me preguntes eso. No jodas. ¿Y está la sociedad preparada para afrontar cambios profundos tanto de consumo como de vida? Por supuesto, por supuesto. Es cuestión de estar informado y decir no, aprender a decir no. No, voy a comentar una cosa que hemos hablado antes, que era el tema del agua. Porque me es muy curioso el asunto del agua del grifo. O sea, ¿qué es mejor? ¿Beber agua embotellada o beber agua del grifo? Por supuesto, beber agua del grifo. Es irrenunciable. A ver, tío, acuérdate de tu abuelo. Iban al pozo o a la fuente y conseguimos organizarnos todos como sociedad para que de la fuente llegara a tu casa a través de una tubería y que tú abrieras un grifo y saliera agua pura. Es decir, es un alcance del siglo XX el tener agua potable, pura en tu casa. Es irrenunciable. Es irrenunciable y te gastas el dinero del municipio en que se mantengan las obras, en la captación, el agua. Y ahora de pronto alguien está empeñado en que desconfíes del agua de grifo. Es que eso es una realidad. La gente y además se transportaba en las arrobas de cristal. Sí, pero bueno. Y ahora ya no se ve una arroba de cristal en ninguna casa. De acuerdo, pero quieren que desconfíes del agua de grifo. Se desconfía. Se desconfía la gente. Bueno. O sea, de hecho,
resulta, desde mi punto de vista, creo que resulta como más saludable beber de una botella. Pero la botella que tiene de particular, primero, la botella tiene un enorme impacto ambiental, porque está hecha de plástico, que no sabemos dónde va a acabar. Acuérdate, menos del 20% del plástico que se ha puesto en el mercado desde el principio se ha reciclado. Es decir, no sabemos dónde va a acabar ese plástico. Ese plástico, y se recicla si acaso la botella, no ese el plástico, que... el tipo que hace la botella tiene un catálogo de 600 compuestos químicos para hacer la botella. ¿Qué te creías? ¿Que era PET puro y duro? Tiene los aditivos que le ha puesto para que aguante la radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Le ha puesto un colorante, le ha puesto un flexibilizante. Hay elementos de la polimerización del plástico. Nosotros estamos jodidos de la cantidad de antimonio que hay en la leche de las madres donantes de Granada y al final resulta que el antimonio viene del PET. Del plástico. Del plástico. Dices, tío, no puede ser esta la salida. La salida es agua de calidad en tu grifo. Y si tienes la sospecha de que en tu pueblo, porque es de La Vega, hay nitratos, o tienes la sospecha de que las conducciones no están en buenas condiciones, pues hablas con el alcalde y le dices, vamos a suspender la procesión de la Virgen de este año. Y nos vamos a gastar el presupuesto en tener agua de calidad en el grifo. Pero no puedes renunciar. Sí, pero es que eso ahora mismo es una irrealidad. Es que yo creo que la gente piensa todo lo contrario. Absolutamente, por supuesto, porque tienen toda la prensa y todo para hablar mal, pero si aparecen noticias todos los días de los contaminantes en el agua de grifo. Sí. Y por no hablar del coste. O sea, un litro de agua... Yo siempre digo que el agua es lo más caro. Un litro de agua embotellada tiene un precio elevado en comparación al coste del agua de grifo. 1.000 litros de agua en Andalucía valen 1,80 euros. Y muchos no son ni de manantiales, que es embotellada de grifo también. Sí, 2 euros. El agua más cara de España la tiene Cataluña con 2,5 euros, 1.000 litros puestos en tu casa. Pero ¿cuándo vas a tener tú algo que te lleven a tu casa por 2 euros 1.000 litros? Lo que hay que luchar, y como yo se lo digo cuando voy a Barcelona, pues no le gusta el agua de Barcelona porque huele a no sé cuánto, digo, pero con el presupuesto que tienes, si podías sacar agua bendita. Algunas veces digo, si podía hasta contratar un cura en la central para que la bendiga. Para que la bendiga y que salga agua bendita. Seguro que se presta a ello. Sí, que con los presupuestos que hay se pueden dedicar a hacer un agua de calidad para el grifo e intentar concienciar a la gente de que el plástico no se debe usar. Absolutamente. Me sorprendió mucho. Te voy a decir una cosa. Sí. Los catalanes lo acaban de hacer. El grupo que más había luchado contra la cloración del agua por el problema del cloro y el cáncer de vejiga y no sé cuánto, acaban de hacer una publicación conjunta, el grupo más importante de científicos clínicos y científicos químicos de Barcelona y de Cataluña, apoyando claramente el agua de grifo. Dicen, el agua de grifo es irrenunciable. Es lo mejor que puedes tener. Tienes que confiar en el agua de grifo y que te asegure. Si hay problemas con la cloración, controla la cloración. Si quieres buscar otro sistema de esterilización, búscalo. Pero tienes empleados. El último congreso de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que es cada 2 años, fue en Málaga. Y yo fui a presentar una ponencia sobre por qué no nos gusta el plástico. Estaban a ese congreso a muchos técnicos de ayuntamientos y de consejería de toda España. Estaban todos leyéndose al pie de la letra el nuevo decreto de aguas, que es del año 23, en donde dice las otras 40 sustancias químicas que tienen obligación de controlar, y están los perfluorados, están los bisfenoles y hay 21 pesticidas. Eso no lo va a hacer nadie en el agua de botella. Y ya estaban todos allí, gente de carrera, gente con estudios, gente preparada, viendo qué era lo nuevo que le decía la legislación que tenía que incorporar en los controles. Y no van a protestar, sino van a hacer cómo controlar esa presencia de esos compuestos, porque son una amenaza. Con eso te quiero decir, tienes que tener y recuperar toda la confianza en que es lo mejor. Y si hay un problema, protestarlo en tu ayuntamiento, ¿no? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que creo que todo esto que estamos virtiendo aquí sobre la mesa hoy es que va en contra o contra el sistema económico actual. Pero eso es mentira. Ya está hecho y aquí en el libro aparece. Ya le han echado números en Estados Unidos, la aseguradora, de cuánto vale 3% del cáncer de mama, 5% de la esterilidad y el autismo atribuible a las exposiciones, y han dicho, eso no lo podemos pagar. Es decir, cuando le echan números a cuánto vale enfermedad, cualquier acción preventiva es más barata. Es más barata. El problema de todo es que por un lado están los que producen el producto y por otro lado la administración y el Estado que lo paga todo.
pero en un momento determinado va a ser insostenible mantener el sistema de atención sanitaria con este incremento de enfermedad. Y habrá que irse a ver las causas. Yo ahí quería ahondar sobre esa pregunta, ¿vale? Porque, claro, preparando el capítulo, está estudiando que ya hay muchísimos test para medir los metales, para medir los minerales que hay en nuestro organismo, y hay aplicaciones también para medir los compuestos. Hay una muy famosa que se llama Yuka. ¿Qué opinión te merece? Parece que son buenas. El otro día me preguntan mucho. Yo hablaba antes de Ingret. Después Ingret perdió potencia, apareció Yuka. Después han aparecido dos más de INSI, que es, sabéis que INSI es la terminología, ¿no? El INSI es los componentes, el catálogo internacionales de componentes de cosméticos, ¿no? Y también ha colgado otra aplicación. No sé quién está detrás de ellos. No, es difícil saberlo, ¿no? Pero recomendarías que la sociedad se tenga que recurrir a ese tipo de análisis, que además son caros, para metales, para minerales, por encima de los 500, 600 euros. No. Simplemente prevenir desde que no sabes qué hacer con ellos. Es decir, las recomendaciones del Estado fueron clarísimas. Año 2019, diciembre. Acuérdate, antes de COVID, todo es antes de COVID. Porque después ya vino la gran tragedia. Yo en mis diapositivas se llaman AC. Y dice la gente, 2019 antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Antes del COVID. Antes del COVID. ACDC, ¿no? AC. Y en AC aparece noviembre del 19. Se desaconseja el consumo de pescado grande y gordo a mujeres en edad fértil, a mujeres embarazadas, a lactantes y a niños menores de 14 años. Dicho por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ejemplo, el atún. El atún, el mero. Omega 3, pero muchos metales pesados. Absolutamente, todos. Sobre todo el mercurio. El muchacho el cazón, tan popular aquí, todas las formas de tiburón, el cazón. ¿Salmón? El salmón depende de si es salvaje, silvestre, no se sabe. Pero los que son grandes depredadores que se comen a los pececitos, eso están cargados de mercurio. Pescado pequeño y de cercanía. Absolutamente, la caballa está limpia. El boquerón, la sardina. Absolutamente, está recomendada por los catalanes que hicieron Joan Grimal el análisis. Otra, por enésima vez, el pulpo, el calamar... El salmonete, bueno, el salmonete ya no es pescado azul, ¿no? Sí, pero bueno... Va a tener que comer con unas instrucciones. Bien, absolutamente. Le ha dicho Europa a España y a Portugal. Como sigáis sin establecer restricciones de consumo de pescado grande y viejo a la población general, os vamos a obligar a que pongáis los mismos señales que en el tabaco, para adultos bajo su responsabilidad. Dentro del alimento. Dentro del alimento. Pero sí que... Bueno, y entonces llega diciembre del 19. O sea, entonces ya la gente... Yo, por ejemplo, durante años y años he estado tomando atún en lata con la ensalada. Sí, pues probablemente si era atún de muy buena calidad y atún... Que no lo va a ser, si no estaría enlatado. No, pero el problema además es la lata. Sí. El trabajo está publicado por un grupo de epidemiólogos españoles. El análisis del mercurio en el atún enlatado en España, y entonces declaran que, primero, se enlatan animales grandes, gordos y viejos, ¿de acuerdo? Sobre todo en el atún barato, y los niveles de mercurio son preocupantes. Hay que ir fundamentalmente a la caballa y animales en el enlatado y en el fresco. Y como está en el mercado, pues tú vas al mercado y si puedes elegir atún o caballa, pues coge la caballa, porque es un animal mucho más pequeño. Y está publicado por un grupo de epidemiólogos. Fíjate cómo es, y lo lideraba una investigadora, que lo publican en inglés, no tiene el más mínimo impacto, se reúnen los 20 otra vez y lo publican en castellano, una revista en castellano, en español, que nadie publicamos, para ver si así lo lee la autoridad y se dan cuenta de lo que estamos hablando. Bien. Diciembre del 19, déjame que acabo de contarte, sale de pronto en la autoridad europea, española, en la televisión, diciendo que nos chupemos las cabezas de las gambas. Y lo dicen el 12 de diciembre. A 10 días de... A 10 días de la Navidad, cuando digo, podrían haberlo dicho. Ni de dicho, la quisquilla, ni la gamba blanca de Huelva. Fundamentalmente por el cadmio, por el acúmulo de cadmio en el marisco. Y fundamentalmente en las gambas y en los mariscos. Y dice, ahora me va a dar una advertencia sobre la exposición al cadmio, que viene fundamentalmente de las aguas contaminadas, para que yo empiece a aplicarlo eso en mi casa. Digo, esto no tiene sentido, tío. Y entonces es de forma continua. Ya llegó COVID
y se relajó la cosa. Ya parece que la clave era el plástico, los plásticos de un solo uso, el agua embotellada, todos los niños en la escuela con una botellita de agua que de vez en cuando mamaban, porque era importantísimo. El que está haciendo el agosto en todo eso es el que produce las botellas. Eso es el porque está vendiendo petróleo como no te podías imaginar. Y el que después España le deja, esto hablaremos otro día, le deja a una empresa privada que haga el reciclado. Y en el año 2019, en el año 2000 empieza la campaña de reciclado en España, ¿no? Y se inventan, precisamente de aquí de Granada, una empresa publicitaria se inventa 3 muñecos: plastichín, vitriolo y cartúnez, para hacer publicidad de los 3 contenedores. Y nos convencemos, tú y yo, de que el contenedor amarillo es para el plástico. Y de pronto aparecen los chicos de la empresa y dicen, no. El contenedor amarillo es de los envases. E incluso muchos ayuntamientos han contratado a chicos jóvenes y a chicas jóvenes que están a pie de contenedor para decirte, no, este es de los envases. Aquí tienes que echar las latas de aluminio, los envases de detergente, el Tetra Pak y las botellas de PET. Pero todo el resto de tu plástico, que es el 99%, que es todo el resto de tu plástico, va al gris. Al general. Al general, va al gris. Es decir, no hay un contenedor del plástico, hay un contenedor de solo aquello que ellos son capaces de aprovechar si tuvieran la tecnología. Las botellas de agua de PET para reciclar el PET, los detergentes que puedan ser de algún elemento polietileno de alta y de baja densidad, el aluminio y el tetrabric. Y todos encantados de tirar allí el tetrabric, y nos enteramos que en el año 2019 precisamente cierra la única fábrica en España que es capaz de separar el polietileno del aluminio del envase de tetrabric. Una empresa finlandesa, Store Enso, cierra, y desde entonces, hijo mío, te voy a dar la mala noticia, no se recicla el tetrabric en España. Se le quita el cartón para hacer cartón de mala calidad y el resto se hace una mezcla made in Spain de polietileno y aluminio que no se sabe qué hacer con ella. Y Nicolás, entonces al final dice, ¿de verdad no tenías un programa? ¿De verdad no tenías un plan? ¿Ese es tu plan para el plástico? ¿Qué haces con qué haces con la bandeja del pescado? De poliestireno, de corcho blanco, irreciclable. ¿Qué haces con el PVC de todos los materiales? Irreciclable. ¿Qué haces con el poliestireno, el polipropileno, el policarbonato? No se recicla. Dice, entonces tú eres una mentira. Y fundamentalmente, ya para darte la puntilla, ¿y qué haces con tu ropa que es de plástico? Oh, no habíamos caído en la cuenta. La ropa es de plástico también. Vamos a tener que poner en marcha un plan. So cabrón, en el 2025 me va a hablar de un plan para recuperar el textil. ¿Ahora? Cuando ya está todo el textil de Europa sin vender, tirado en el desierto de Atacama en Chile, y allí los fotógrafos disfrutando. ¿Ahora me va a decir que alguien va a recuperar el textil? Cuando ha hecho el agosto vendiendo textil que es plástico y sin darme la más mínima información de si esa camisa tuya está contribuyendo a la exposición cuando la tienes en el cuerpo, cuando está en la lavadora o cuando forma parte de la basura. Tú sabes que España ha dado el permiso para que se utilice los lodos de las depuradoras como fuente de carbono para estercolar el campo. Y ahí está todo el plástico. Por supuesto. Y le dice a los tipos, cojo a los ingenieros así, digo, que ese carbono no es caca, que es fundamentalmente fibra textil del poliéster de la ropa. ¿Cómo dice? Cerca del 50% de la fibra está en el sedimento de las depuradoras. ¿No te das cuenta que has cambiado completamente el medio ambiente en donde se desenvuelve la vida? No me digas que eso es caca. Eso es textil y ahora lo vas a esparcir en el olivar. Hay en el último proyecto, ese Human Biomonitoring, como hemos hecho 10.000 papers, el último es una revisión que se llama así, que lo voy a pasar, pagado por Europa. Los fracasos de la economía circular.
en lo que se llama el reciclado químico. Y es ejemplo de cómo no puedes reciclar más, porque eso que se recicla vuelve a tu cuerpo. De alguna manera, de una u otra. En el libro hay un capítulo que el editor no quería poner y que yo siempre se lo deo, pues no quería poner, que se llama "Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada". Y es del 19. Y Nicolás, ¿qué mensaje le daría a personas que son escépticas sobre el impacto de los disruptores endocrinos en nuestra salud? Que estudien. Yo se lo digo eso siempre a mis compañeros. Si hay algún compañero que es escéptico, le digo, mira, entra en los web de las publicaciones internacionales, en un sitio que se llama PubMed, donde está todo lo que se publica con garantía, revisado por pares. Pone Olea N y cuando te vayan saliendo las publicaciones te las vas leyendo. Están en inglés. Vale, pero ¿y algún mensaje para la esperanza? Para en la social, la revolución social, es decir, son los ciudadanos, no digan los consumidores, son los ciudadanos los que tienen que decir basta, no me sigan metiendo en esto. ¿Sabes cuál es mi mayor esperanza? Me acuerdo que cuando empecé una de las series de estas, hay una niña, se llama La Niña Valiente, que es una escultura de una niña hecha por está en Nueva York, enfrente en Wall Street. No sé si la has visto. Sí, lo he visto. Una niña sí. con una faldita, sacando pecho así. Que está frente al toro. Sí, la pusieron el toro, el del toro se ha ofendido y ahora la han puesto Vamos todos a tocarle los huevos al toro, pero enfrente está la niña. Se llama La Niña Valiente. Y mi gran esperanza es que tu niña, tu hija, se ponga de pie. No tengo ninguna confianza en Alejandro. Tengo confianza en Claudia, ¿no? en ella. Se ponga de pie y diga, basta, ¿dónde narices me han metido? Porque la preocupación entre la gente de los 25 y 30 años es así. Los que ya están en edad de pensar en la procreación, diciendo, ¿pero dónde nos habéis metido? Esto no era lo que nos habíais prometido, esto no era la tierra prometida. Bueno, pero nuestra obligación es divulgar todo lo que ya está estudiado y está publicado. Claro, y animarlas a ellas a que se pongan de pie y digan, basta, no sigas por ahí. Este sistema es perverso, porque me está metido en una serie de circunstancias claramente de pérdida de la calidad de la salud y con problemas muy complejos que están claramente vinculados a las exposiciones ambientales. Y Nicolás, si pudiera volver a traer el tiempo, ¿qué le diría a tu yo de hace 30 años? Pues probablemente habría sido más agresivo y en lugar de publicar tanto habríamos empezado antes con la divulgación, ¿no? Hemos empezado con la divulgación ahora cuando ya dices, pero esto no se lo va a leer nadie. Pero antes está más... o sea, tanta investigación muchas veces ha caído en saco roto, ¿no? O siempre, en un cajón. Siempre. Te cuento un ejemplo. ¿Te puedo decir un ejemplo? Sí. Glifosato. ¿De acuerdo? La gran denuncia. El rondón. El rondón. Glifosato está autorizado en Europa. ¿De acuerdo? Hay N publicaciones científicas para tomar una decisión, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, para tomar una decisión de la prolongación de la licencia del glifosato. Hay publicaciones, ¿no? Denuncia. Han tomado menos del 5% de las publicaciones que hay científicas. Todas vinculadas a grupos empresariales. Y se han olvidado del 95% de las publicaciones que están hechas por grupos independientes. Y dices, pero tío, dice, es que estas empresariales están hechas con buenas técnicas de laboratorio, GLP, Good Laboratory Practices. Digo, pero si esta evidencia... Con más fondos, ¿no? Con más medios. Pero si esta evidencia es abrumadora. Nicolás, y estamos llegando ya al final, pero ¿de verdad que nunca la industria química, con lo que tú cuentas, publicas, nunca ha intercedido en tu trabajo? O sea, hay muchos intereses económicos de por medio. Absolutamente. Nunca hemos sido ni una amenaza. Yo creo que nunca hemos sido ninguna amenaza. Una de las grandes ventajas de vivir en el sur de Europa, y en España y en el sur de España, es que las investigación es fundamentalmente financiada por entes públicos. Eso que es, dirías tú, es miserable, porque es un dinero miserable, es una enorme ventaja, te da toda la independencia. El Estado no se mete en lo que tú investigas. En cambio, si hubieran... Bueno, porque eres eslabón del Estado, eres un apéndice del Estado. Funcionario. Correcto. Nunca. Y además tiene esa historia que respeta, si eres catedrático y estás haciendo, respeta tus decisiones hacia dónde dirige tu investigación. Y no es el ejemplo de otros muchos países, en donde los grandes grupos, tienen un peso muy importante en orientar la investigación
técnica que se está haciendo en su universidad y en su centro de investigación. Aquí, al no existir eso, por lo menos en el sur, nunca hemos tenido la más mínima restricción, ni orientación. Y ya, Nicolás, pero no pierde todo. Ni siquiera ha venido nadie con un sobre. Sobornaros. Sí. Joder, me lo han preguntado alguna vez. Podrían haber venido. Sí, podrían haber venido porque no habría tenido la oportunidad de probarme. Pero nada, nunca. Ni en positivo ni en negativo. Nicolás, ya para terminar, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado en respecto a la investigación y más concretamente sobre la investigación en los disruptores endocrinos? Precisamente esto, el estar aquí. El que tenga el suficiente respeto y que vosotros respetéis conocimiento para invitar a esta mesa y decir, ven a contarlo. Que se entere la gente. Que se entere la gente. Claramente es la divulgación o la diseminación o la participación en el conocimiento. Es muy triste que sea siempre en la angustia, ¿no? Porque es la angustia, la preocupación y todo. A mí me gustaría mucho ser como los telediarios, ¿no? Que todos los días encuentran el nuevo remedio para el cáncer, el nuevo remedio. Y dices, pero eso sinvergüenza, no sigas diciendo eso, que tengo aquí un enfermo con lo mismo. Y está convencido, los enfermos de mi hospital están convencidos de que ellos no tienen acceso a eso que se está descubriendo todos los días. Y hay que decirle, es mentira. Es una entelequia, es una promesa para dentro de 25 años. No lo vas a ver. No lo vamos, ni tú ni yo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más bueno que sería que el mismo dinero que se está gastando o la atención que se le está prestando al desarrollo, a la innovación, a todo eso de que una nueva técnica te va a sacar del asunto, estuviera en prevención y apareciera en todos los telediarios? Pues un tío dando una esa. Procura comprar ecológico, porque aunque es un pelín más caro, a la larga te sale barato. Más económico. Pues, Nicolás, ha sido un auténtico placer contar con una eminencia en el campo en la materia que hemos tratado hoy. De verdad, ha sido una charla súper enriquecedora. Pero este es el primer capítulo, ¿no? Este es el primer capítulo. Puedes volver cuando quieras, ¿eh? Te invitamos desde ya a seguir hablando de la materia, porque yo me he quedado con ganas de seguir profundizando en el tema. Jesús. Pues muchísimas gracias, catedrático, escritor, divulgador, profesor. Muchísimas gracias por haber venido al podcast Desafío Éxito. Al revés, gracias a vosotros por prestar la atención y dar esta tribuna. Le daremos la máxima difusión posible. A vosotros. Muchas gracias. Gracias.